Willie Nelson finalmente lo admitió en una entrevista tan impactante como un incendio que se propaga atrayendo la atención desde todos los rincones de la comunidad musical mundial. Tras muchas décadas viviendo entre paz marihuana y versos convertidos en melodía, esta leyenda del country dejó de ocultar lo que realmente pensaba sobre ciertos colegas a los que había detestado en silencio. En esta confesión llamó a uno un farsante con botas de vaquero y a otro un hombre con sombrero pero sin corazón, elaborando una lista que dejó a los fans entre atónitos y curiosos, mezcla de viejos rivales y nombres inesperados jamás mencionados hasta entonces. Esos nombres, en mayor o menor medida, despertaron preguntas sobre relaciones, confianza y lealtad en el mundo del country. Y entre ellos, el primero en ser citado fue Hank Williams Jr. En el contexto del country, pocas rivalidades han cargado con tanto peso ideológico como la tensión a la vez sutil y feroz entre Hank Williams Jr. y Willie Nelson. Hank Jr., famoso por su postura tradicional, sus arraigados valores sureños y su fidelidad al molde clásico del country, nunca dudó en criticar públicamente a quienes, según él, se desviaban del camino fiel a la tradición. Para sus ojos, la música no era solo melodía, sino herencia, disciplina y responsabilidad hacia valores construidos durante generaciones. Y entre sus objetivos, Willie Nelson, con su melena, su pañuelo bandana y su imagen libertaria de forajido, representaba la antítesis de todo lo que Hank Jr. veneraba. Las críticas contra Willie giraban en torno a su aspecto aires hippies, y sobre todo su defensa abierta de la legalización del cannabis, algo que Hank Jr. veía como una afrenta al espíritu sureño del country tradicional. En el escenario o en entrevistas, Hank Jr. no vacilaba en ridiculizar su pelo largo y su estilo desenfadado, símbolos de un giro cultural que él nunca pudo aceptar. Willie Nelson, en cambio, respondía con una calma y una finura filosófica inusuales. En lugar de atacar, rebajaba el enfrentamiento insistiendo en la tolerancia, la libertad individual y el respeto mutuo. Recalcaba que el country era amplio con espacio para todas las visiones y estilos, y aseguraba no guardar rencor hacia Hank Jr. En una entrevista llegó a decir: «Todos caminamos por nuestro propio sendero, y yo respeto a cualquiera que sea fiel al suyo». Esa oposición al tradicionalismo férreo de Hank Jr. frente al individualismo libertario de Willie reflejaba una fractura cultural más profunda en el country de los años 70 y 80. Aunque rara vez se lanzaron ataques personales fuera de declaraciones en prensa o sobre el escenario, esas discrepancias marcaron un momento crucial cuando el country clásico se vio sacudido por la oleada rebelde, y la definición de lo que era música y de los valores que debía encarnar entró en debate. Después también se desarrolló una tensión sutil entre Willie Nelson y Glen Campbell. Con la irrupción del movimiento outlaw a lo largo de los 70 y principios de los 80, surgió una rivalidad silenciosa entre ambos. Aunque compartían una raíz musical común, sus estilos, su imagen y sus trayectorias divergentes encendieron un contraste visible en entrevistas y comentarios más que en choques directos. Glen Campbell, artista de enorme talento y magnetismo popular, había cosechado un éxito rotundo desde los años 60 hasta comienzos de los 70, con éxitos como Wichita Lineman o Rhinestone Cowboy. Era célebre por su imagen pulida, su voz sedosa y su constante presencia televisiva, especialmente en The Glen Campbell Good Time Hour. Pero cuando el sonido áspero y rebelde del country, fuera de la ley, impulsado por figuras como Willie Nelson Waylon Jennings y Merle Haggard, comenzó a dominar, Campbell empezó a sentir cómo su estilo quedaba relegado para la juventud y los medios. El ascenso de Willie fue como un vendaval con melena, actitud relajada y postura desafiante contra el sistema de Nashville. Discos como Red-Headed Stranger o su papel en The Wanted redefinieron el country inyectándole frescura y rompiendo moldes hasta convertirse en símbolo contracultural. Para Glen Campbell, el arte pulcro y disciplinado que defendía se volvía obsoleto. Aunque nunca criticó abiertamente a Willie, sus comentarios dejaban entrever frustración. Sugería que la dejadez y la rebeldía a veces eclipsaban la verdadera pericia musical,
lo que para él era una afrenta silenciosa a los valores que apreciaba. Aún así, entre ambos existía respeto, resaltando el cambio de guardia en el country y ese pulso tácito entre tradición e innovación. Jamaica. Por último, merece mención la relación de colaboración pero compleja entre Willie Nelson y Julio Iglesias. Tras el enorme éxito en 1984 de su dúo To All the Girls I've Loved Before, ambos construyeron un puente singular entre el country estadounidense y el pop latino, conquistando audiencias internacionales. En apariencia su unión reflejaba respeto y admiración mutuos. Pero tras ese brillo se escondió un momento de tensión personal en un acto público muy comentado poco después del lanzamiento del tema. Según contó Willie, llegó a sentirse menospreciado por Julio Iglesias, quien aparentemente le ignoró frente a la prensa y los asistentes. Nunca se aclararon los detalles, pero en entrevistas posteriores, Willie insinuó que Iglesias había mostrado desprecio sin reconocer la colaboración que había dado un éxito mundial, ni siquiera con un saludo cortés. Para Nelson, que valoraba la humildad, el respeto mutuo y la camaradería, aquello no fue un simple descuido. Fue una ofensa personal, una herida discreta pero tangible. Aunque jamás arremetió directamente ni agravó la situación, la decepción de Willie quedó patente en alusiones y en su serena manera de relatarlo. Recalcó que ese instante dejó un regusto amargo, aunque no borró su pasión por la música. Esa tensión, aunque nunca estalló en un enfrentamiento público, selló el fin de cualquier plan de volver a trabajar juntos. Tras el éxito inicial de To All the Girls I've Loved Before Willie Nelson y Julio Iglesias, nunca grabaron de nuevo y sus carreras se separaron. Iglesias, por su parte, nunca habló del asunto, dejando la incógnita de si fue un gesto deliberado o una simple malinterpretación jamás aclarada. Para Willie Nelson, que había colaborado con innumerables artistas de distintos géneros y siempre se había enorgullecido de tratar a todos por igual, aquella experiencia marcó un momento embarazoso y poco común. Aunque no se comentara ampliamente, añadió un matiz de tensión sutil a una relación musical que ya de por sí era célebre con otras leyendas, entre ellas Neil Young. En cierto momento, Neil Young hizo una observación que sorprendió a la comunidad musical al criticar la capacidad de Willie Nelson con la guitarra. Famoso por su franqueza y sus convicciones musicales inquebrantables, se dijo que Young consideraba que la técnica de guitarra de Willie era simple o técnicamente imprecisa. Fue un golpe inesperado, especialmente porque ambos artistas eran venerados por romper fronteras musicales y vistos como almas afines en cuanto a autenticidad y rebeldía. Para Willie Nelson, aquel comentario tocó un punto sensible, no porque se considerara un maestro, sino porque su querida guitarra Trigger Martin, compañera inseparable durante décadas, era parte esencial de su identidad musical y de su espíritu como artista. Con los años, Willie desarrolló un estilo único de fingerpicking que mezclaba jazz, country, blues y folk, creando un sonido inconfundible. Su forma de frasear, su ritmo y la expresividad de su tono, aunque no convencionales, se convirtieron en un sello propio, tanto como su voz. Para fans y colegas, su manera de tocar no era solo virtuosa, sino profundamente emotiva. Al conocer el comentario de Neil Young, Willie Nelson no reaccionó con enfado ni con ataques. Escogió la vía de la serenidad, lo dejó pasar con su sonrisa amplia y esa actitud desenfadada tan característica. En entrevistas, llegó a aludir con humor a aquel menosprecio, admitiendo que no todos apreciaban su estilo, pero reafirmando que él tocaba desde la emoción y el corazón, no para impresionar. «Siempre toco con el corazón», declaró una vez. «Y si a mí me suena bien, entonces es suficiente». La crítica de Young creó un momento tenso, pero nunca escaló hasta convertirse en un conflicto abierto. Con el tiempo, el respeto mutuo entre ambos pareció disipar aquel desacuerdo pasajero. Otra relación fundamental en la vida musical de Willie Nelson fue la que mantuvo con Waylon Jennings. Dos leyendas unidas por una amistad profunda y compleja. Una historia que comenzó a forjarse a inicios de los años 60, cuando se conocieron en Phoenix, Arizona, y que acabaría convirtiéndose en una de las amistades más emblemáticas de la historia del country.
Sin embargo, tras sus colaboraciones memorables y el legado compartido en el movimiento Outlaw Country, se escondían desacuerdos, tensiones creativas y un afecto sincero. Desde el principio, Willie Nelson reconoció el talento de Waylon Jennings, pero también los peligros de las trampas que ofrecía el sistema reluciente de Nashville. Marcado por sus propias dificultades con aquella estructura rígida, Willie aconsejó a Waylon mantenerse alejado de Nashville. Irónicamente, Jennings acabó mudándose allí y alcanzó la fama a su manera. Ese consejo inicial reflejaba la división filosófica y de estilo de vida entre ambos. A lo largo de sus carreras, Nelson y Jennings discreparon a menudo sobre la dirección musical, las decisiones empresariales e incluso el modo de vivir. Willie, más relajado, introspectivo e intuitivo, contrastaba con Jennings, más estructurado y de temperamento fuerte. Esas diferencias desembocaban en discusiones a veces ruidosas, a veces silenciosas, pero nunca llegaron a quebrar su amistad. Willie Nelson llegó a comparar esa relación con la de un matrimonio de larga duración. Discutían, discrepaban, pero en el fondo existía una lealtad inquebrantable. Pese a las tensiones, sus colaboraciones produjeron resultados extraordinarios. El álbum Waylon and Willie de 1978 fue un éxito rotundo tanto comercial como crítico, con temas como Mamas Don't Let Your Babies Grow Up to Be Cowboys. Juntos definieron el sonido del outlaw country, desafiando los moldes tradicionales y abriendo espacio para la libertad artística. Entre altibajos, la amistad entre Nelson y Jennings se mantuvo firme, definida no por la ausencia de conflictos, sino por la capacidad de superarlos y el respeto mutuo hasta la muerte de Jennings en el año 2002. Las diferencias nunca los separaron. Al contrario, profundizaron y fortalecieron su vínculo. Willie Nelson y Ray Price construyeron una de las amistades más sólidas del country, alimentada por raíces musicales profundas y respeto recíproco, aunque no estuvieron exentos de un incidente inesperado y peculiar que casi pone en riesgo ese lazo. Su relación comenzó a finales de los años 50, cuando un joven Willie Nelson, entusiasta pero con dificultades, se unió a la mítica banda itinerante Cherokee Cowboys de Ray Price como miembro principal. Bajo la tutela de Price, Willie no solo perfeccionó sus habilidades en el escenario, sino que también acumuló una valiosa experiencia en composición, forjando poco a poco su reputación y un estilo propio. Más importante aún, consolidó un vínculo cercano con aquel mentor y compañero mayor ya consagrado en el panorama del country. Su colaboración a lo largo de los años produjo grandes frutos, entre ellos canciones compuestas por Nelson que Price convirtió en éxitos como la clásica Nightlife. No obstante, aquella amistad aparentemente inquebrantable se vio una vez puesta a prueba por algo muy insólito: un gallo. Según relataron personas cercanas, la tensión estalló cuando Nelson, a petición de la irritada esposa de Price, tuvo que encargarse del gallo preciado. Aquel gallo era conocido por su agresividad y por destrozar propiedades hasta el punto de haber matado a varias gallinas del corral. La esposa de Price, harta del caos, pidió a Willie que resolviera la situación. Nelson cumplió la tarea de manera directa y eficaz, pero cuando Price lo descubrió se enfureció profundamente. El gallo no era un simple animal doméstico, representaba un símbolo de orgullo y de apego personal. En un arranque de ira, Price llegó a decir que jamás volvería a cantar una de las canciones de Nelson. Fue un golpe durísimo, dado que Price había sido precisamente quien ayudó a elevar muchas de las primeras composiciones de Willie. Lejos de arrepentirse, Nelson respondió con su característico humor y sentido práctico. Opinaba que Price debería haberse implicado él mismo ya cuando la primera o la segunda gallina habían sido atacadas. A pesar de la acalorada disputa, el tiempo, las risas y el valor de aquella anécdota acabaron curando la herida, manteniendo su amistad intacta. El respeto de Nelson hacia Price se manifestó claramente en el álbum For the Good Times, publicado en el año 2016, un homenaje a Price 3 años después de su fallecimiento. Este disco, con arreglos emotivos de canciones clásicas, no fue solo un tributo. Fue la última carta de amor dirigida al maestro, colaborador y amigo, a quien Willie había apreciado incluso más allá de las pruebas más insólitas. Otro punto de inflexión en la carrera de Willie Nelson
ocurrió cuando conoció a Ed Sheeran. Prueba de que la música trasciende las fronteras generacionales y de género. La polémica estalló cuando ambos publicaron canciones con títulos y temáticas similares con apenas unas semanas de diferencia. El entorno de Nelson señaló rápidamente las semejanzas, sugiriendo que la pieza de Sheeran reflejaba casi al detalle una composición inédita de Willie, tanto en melodía como en mensaje. El equipo de Nelson acusó a Sheeran de haberse inspirado demasiado o incluso de haber copiado directamente elementos de la obra inédita, en especial por los temas recurrentes en la música de Willie: la vejez, el amor perdido y la vida en la carretera. Sheeran, aunque expresó su admiración por el legado de Nelson, negó públicamente las acusaciones, asegurando que todo era una coincidencia y que su proceso creativo había sido completamente independiente. A medida que aumentaba la tensión, la administración de Nelson llegó a amenazar con llevar el asunto a los tribunales alegando una posible infracción de derechos de autor. La disputa se convirtió en el centro de atención de la industria musical, con expertos analizando nota por nota progresiones de acordes y letras. Los fans se dividieron en las redes sociales discutiendo con vehemencia sobre la originalidad en la composición y la libertad artística de los músicos jóvenes. Finalmente Nelson y Sheeran se reunieron en privado lejos de la prensa y alcanzaron un entendimiento mutuo. En un comunicado conjunto, ambos confirmaron que el conflicto se había resuelto de manera amistosa, reforzando la idea de que el respeto y el diálogo aún pueden prevalecer sobre los malentendidos en una industria tan competitiva. Otra relación también cargada de significado fue la de Willie Nelson con Merle Haggard. Desde su primera colaboración en los años 60 hasta su último proyecto en el año 2015, su amistad y asociación se fundamentaron en experiencias compartidas, talentos complementarios y un amor profundo por el arte de contar historias a través de la música. Esta relación es un ejemplo del poder de la camaradería y el respeto dentro de una industria a menudo dominada por la competencia y el ego, y demuestra que pese a los conflictos o diferencias, la lealtad y la estima pueden perdurar toda la vida. La amistad entre Willie Nelson y Merle Haggard comenzó en pleno auge del movimiento Outlaw Country, cuando ambos luchaban contra las ataduras y normas rígidas de la maquinaria musical de Nashville. Nelson, con su estilo de guitarra impregnado de jazz y una voz sedosa y envolvente, halló un alma afín en Haggard que aportaba la voz fuerte y auténtica de la clase trabajadora. Compartían el anhelo de libertad artística, donde cada nota debía reflejar la verdad de la vida y de las personas más allá de cualquier molde impuesto desde fuera. Aunque sus estilos y formas de expresión eran distintos, las voces de Nelson y Haggard se entrelazaban de manera natural, creando armonías poderosas que conmovieron a generaciones enteras de oyentes. Su colaboración más emblemática llegó en 1983 con Pancho and Lefty, una balada cinematográfica escrita por Townes Van Sant, con un aura inquietante y letras profundamente evocadoras. La canción alcanzó rápidamente el número 1 en la lista Billboard Hot Country Songs, recibiendo un reconocimiento generalizado y consolidando el lugar eterno de ambos en la historia del country. Más allá de ello, reflejaba la hondura emocional y la química que definieron su colaboración. A lo largo de varias décadas, Nelson y Haggard grabaron juntos 6 álbumes cada uno, testimonio vivo de la amistad, la empatía y la admiración mutua. Desde las viejas costas mexicanas hasta las conmovedoras despedidas de Django and Jimmy, en el año 2015, cada grabación se sentía natural, como una conversación entre dos viejos amigos muy alejada de los productos calculados del marketing. Aunque de vez en cuando surgieron rumores sobre tensiones tras bambalinas, no existe prueba alguna de que hubiera conflictos serios. De hecho, Haggard llegó a elogiar la canción The Party's Over de Nelson como una de las piezas más conmovedoras que jamás había escuchado, calificándola de obra maestra, muestra de la profunda admiración mutua. Su último dúo, grabado poco antes de que Haggard falleciera en abril de 2016, fue un homenaje a una relación sólida en la que dos leyendas veteranas reflexionaban sobre la vida, la música y la amistad,
con una ternura solo posible tras décadas de complicidad. El legado de Willie Nelson y Merle Haggard, por tanto, no se define por la rivalidad, sino por la armonía, la lealtad y las canciones inmortales que aún hoy siguen emocionando a quienes las escuchan. Mientras tanto, Willie Nelson también tuvo que enfrentarse a un reto de naturaleza totalmente distinta, pero igualmente dramática: su batalla con el Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos, IRS, a comienzos de los años 90, considerada una de las disputas financieras más sonadas en la historia de la música. En 1990, el IRS notificó que Nelson debía la asombrosa suma de $16,7 millones, una cifra capaz de dejar sin aliento a casi cualquier artista. La deuda fue consecuencia de impuestos impagados, sumados a consejos financieros desastrosos, incluidas inversiones fallidas administradas por la histórica firma contable Price Waterhouse. En su intento de recuperar la deuda, el IRS confiscó prácticamente todas las propiedades de Nelson, desde su rancho de 44 acres en Texas, el estudio de grabación, hasta valiosos instrumentos musicales y recuerdos personales. Parecía que el icono del outlaw country podía quedar completamente arruinado, pero fiel a su carácter indomable, Nelson no se rindió. En lugar de ello, eligió resistir de la forma más genuina que conocía a través de la música. En 1991, Nelson lanzó el doble álbum The IRS Tapes Who Will Buy My Memories, con versiones acústicas minimalistas de muchos de sus clásicos, concebido expresamente para ayudar a saldar la descomunal deuda. Inicialmente se vendió por teléfono, gracias a un acuerdo especial con el IRS, y después llegó a las tiendas. Todos los ingresos se destinaron al pago. Al mismo tiempo, Nelson demandó a Price Waterhouse, acusando a la firma de negligencia en la gestión de sus finanzas. El caso se resolvió extrajudicialmente bajo términos confidenciales, lo que le permitió centrarse en superar la carga fiscal. Tras años de negociaciones, Nelson y el IRS alcanzaron un acuerdo en 1993. La deuda se redujo a $9 millones, de los cuales ya había abonado 3 millones. El resto se cubrió con ingresos de giras y ventas de discos. Aquella prueba, lejos de mermar su prestigio, hizo a Willie Nelson aún más legendario. Su transparencia, determinación y capacidad para dar la vuelta a la situación inspiraron nuevas obras y le enseñaron a manejar sus finanzas con mayor realismo. En ese mismo periodo, Willie Nelson y Johnny Cash también compartieron una profunda amistad y una colaboración que se prolongó durante décadas. Su relación se cimentó en el respeto mutuo, el amor común por el arte de contar historias mediante la música y su posición destacada en el movimiento outlaw country. Pese a compartir objetivos y visión, incluso estas leyendas se toparon alguna vez con malentendidos tan humanos como significativos. En los años 80, su amistad fue puesta a prueba por una confusión en torno a una canción cuando Cash creyó que Nelson había prometido grabarla para su próximo álbum. Para sorpresa y decepción de Johnny Cash, Willie Nelson acabó grabando y publicando el tema por su cuenta. El gesto, ya fuera por buena intención o simple descuido, provocó un momento de tensión en una amistad de larga data. Cash, famoso por su lealtad e integridad, lo sintió como una promesa rota, y durante un breve período ambos parecieron distanciarse. Se dice que llegaron a evitarse en actos públicos y que sus habituales proyectos conjuntos quedaron paralizados, produciendo una pausa forzosa en una relación muy admirada dentro del country. Aquella historia sorprendió a fans y colegas, pues Nelson y Cash siempre habían sido vistos como símbolos de fraternidad musical y apoyo mutuo en una industria competitiva. Sin embargo, ninguno permitió que el orgullo ni la incomodidad dañaran de forma permanente su vínculo. Finalmente mantuvieron una conversación franca y abierta, afrontando el problema de frente en lugar de dejar que se prolongara. Fueron precisamente sus valores compartidos, su fraternidad, respeto y comprensión de las presiones propias de la música, lo que les permitió reconciliarse. La renovada amistad se selló de inmediato cuando Nelson y Cash se unieron a Waylon Jennings y Chris Christopherson para formar The Highwaymen, un grupo legendario. No solo grabaron álbumes de enorme éxito, sino que también
realizaron giras conjuntas cosechando elogios tanto de la crítica como del público. En cada actuación se percibía la fuerza de su lazo y la complicidad mutua, prueba viviente de que la amistad y la lealtad podían prevalecer sobre cualquier malentendido. Gracias a esta colaboración, Nelson y Cash no solo repararon su amistad, sino que también consolidaron su posición como dos de las voces más influyentes de la música estadounidense. Hasta la muerte de Johnny Cash en 2003, ambos mantuvieron una relación estrecha, escribiendo juntos memorables capítulos de música y vida. Son la prueba de que incluso las amistades legendarias pueden superar los conflictos para hacerse más firmes, profundas y duraderas que nunca. La historia de Willie Nelson y Johnny Cash nos recuerda que los lazos forjados a través de la música no se basan solo en la afinidad de notas y melodías, sino también en la comprensión, la generosidad y la hermandad, lo bastante fuertes como para superar los inevitables malentendidos humanos. ¿Y tú? ¿Qué opinas de aquellos cantantes a los que Willie Nelson admitió abiertamente haber detestado? Déjanos tu comentario aquí abajo. Esperamos que este vídeo te haya resultado interesante. No olvides dar a me gusta, compartir y suscribirte al canal si te ha gustado el contenido. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima entrega. A ellos.